Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión semipresencial, a esta masterclass sobre tabaquismo que estamos retransmitiendo en directo desde nuestra sede, que la hemos convertido en un pequeño plató. Estábamos un poco cansados del formato solo webinar, entonces aquí en nuestra sala hay unas poquitas personas que han venido y que formarán parte del grupo de personas que podrán preguntar en directo, pero también vosotros desde casa. Hay más de 180 personas inscritas y yo no quiero robarle mucho tiempo a esta sesión. Tan solo deciros que, bueno, nada más lejos de frenar, ¿no?, la actividad formativa y docente en nuestra sociedad científica, pues precisamente porque en tiempos de pandemia tenemos que aprender y mejorar, capacitarnos para ayudar a nuestros pacientes, pues nada mejor que este importante tema, que es el caballo de batalla de cada uno de nosotros y nosotras en las consultas de atención primaria cada día, como es el tabaquismo. No podemos olvidar que el 25% de las personas en España siguen fumando y todas ellas pasan por los centros de salud y se nos puede escapar cómo hacer ese abordaje. Es para nosotros un placer contar esta tarde con Joan Antoni Ribera. El doctor Joan Antoni Ribera es el coordinador del grupo de abordaje del tabaquismo de la SOVANFIC, que es la persona que va a desarrollar este taller interactivo en el cual vosotros y vosotras podéis preguntar a través del chat del streaming. Nosotras aquí estaremos apuntando vuestras preguntas y las haremos al final. También las personas que han venido presencialmente a la sede también podrán formular estas preguntas al final. Tenemos que reconocer que esta sesión está patrocinada gracias a Laboratorios Pfizer y queremos agradecer que desde una manera absolutamente neutra hayan confiado en, como veréis en estos contenidos, que son científicos 100%, pero que duda cabe que esta tecnología y esta puesta en escena pues tiene un valor y bueno, somos afortunados de poder contar con empresas que nos apoyen. Como os decía, espero que os guste este formato, que no sea tan aburrido como el de estar ahí delante del webinar y la idea es que salgamos con ideas claras para mañana mismo implementar en la consulta. Y ya no te robo más tiempo, Joan Antoni, muchas gracias de nuevo, ¿de acuerdo? Por todo el interés que has tenido y al final lo hemos hecho, hemos conseguido estar aquí con los compañeros. Nos ha costado, llevamos meses trabajándolo, pero al final lo hemos conseguido. Yo quería agradecer a la sociedad el que haya contado con nosotros para esta masterclass y también a Pfizer el haber patrocinado la retransmisión. Muy bien. Y como tú dices muy bien, la idea es que salgamos aquí con 3 o 4 ideas clave que mañana podamos aplicar en la práctica diaria. Perfecto. Pues nada, al estrado y la cámara es tuya. Un saludo. Comentaros, el objetivo de esta charla es presentaros una propuesta de adaptación que hemos hecho desde el Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Valenciana para adaptar la intervención breve a los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud. Como sabréis, desde enero de este año 2020, el Sistema Nacional de Salud financia 2 de los 3 tratamientos de primera línea para dejar de fumar, concretamente vareniclina y bupropion. La TSN de momento está excluida, pero bueno, comentaros también que en el caso de que alguno de los pacientes a los que vosotros veáis creáis que es adecuado prescribirle TSN por sus características, aunque no esté financiada, pues deberíamos hacerlo. Los criterios que nos ha impuesto el Ministerio para acceder a esta financiación son, en primer lugar, la indicación terapéutica, es decir, que el fármaco esté indicado para dejar de fumar, en este caso bupropion y vareniclina, y las condiciones de prescripción y dispensación son que se harán mediante receta electrónica, no podemos utilizar la receta de papel, y que se prescribirá una financiación, un tratamiento por año y por paciente. Es decir, que si hace un intento en un año, con los 3 meses de tratamiento, hasta el año siguiente el paciente en teoría no puede optar a una nueva financiación. Y otra de las condiciones de financiación es que debe de haber un programa de apoyo individual o grupal en el centro de salud donde se desarrolle la actividad. Todos tenemos en nuestros centros de salud un programa de apoyo individual, que somos nosotros. O sea, el propio médico de familia es en este caso un programa individual, o sea que este requisito lo cumplimos.
En cuanto a los pacientes, los requisitos que nos pide el Ministerio para que cumpla para la financiación es que tenga una motivación expresada con un registro durante el año anterior de un intento de abandono. Este es un requisito que seguramente se va a modificar, pero que bueno, debemos de ser un poco flexibles y la mayoría de nuestros pacientes pues este requisito lo deben de cumplir. Y por otro lado, otro requisito que nos pide el Ministerio para poderlo financiar es que el nivel de dependencia de estos fumadores sea un nivel elevado, es decir, que fumen más de 10 cigarrillos y que tengan un test de Fageston mayor de 7 o, si es el test de Fageston abreviado, mayor de 4, que es el que nosotros tenemos en Abucasis. Este más o menos es el test de Fageston, digamos, de 6 preguntas, el ampliado, y el que nosotros tenemos en Abucasis es el test de Fageston abreviado, que consta solamente de 2 preguntas. Con una puntuación mayor de 4 ya cumpliría el requisito. Los médicos a los que ha autorizado el Ministerio para poderlo prescribir serían los médicos de familia, los médicos de unidades de conductas adictivas, de las UCAs, los neumólogos, los médicos de medicina preventiva y salud pública y de medicina del trabajo. Estos son los que actualmente están autorizados para poder prescribir los fármacos financiados. La duración del tratamiento, tanto para vareniclina como para bupropión, es de 12 semanas, de 3 meses. Y, como ya os he indicado, la dispensación se realiza a través de la receta electrónica. Pero solo podemos realizar una prescripción por visita, solamente podemos prescribir un envase, no se pueden prescribir los 3 envases, o sea, el tratamiento completo de golpe en una misma visita, y lo que obliga a que tengamos que ver al paciente como mínimo cada 28 días para hacerle el tratamiento del mes siguiente, ¿vale? Son 12 semanas, 3 meses, como mínimo 3 visitas puntuales cada 28 días para prescribir el fármaco. En tabaquismo tenemos 3 tipos de intervenciones. La intervención breve, que es en la que vamos a ahondar hoy, pero también tenemos la intervención intensiva y la especializada. Recordaros brevemente en qué consiste la intervención breve. Es aquella que se define porque el tiempo total de contacto es menor de 30 minutos y el número total de contactos no es superior a 3. Sabéis que está basada en la estrategia de las 5 A's, averiguar si el paciente fuma y registrarlo, aconsejar el abandono, apreciar la disposición para hacer un intento para dejar de fumar, ayudar en el proceso y acordar un seguimiento. Esto se plasma en lo que nosotros llamamos el protocolo 1-15-30. 1 quiere decir el día que lo captamos, lo citaríamos a los 15 días y lo citaríamos a los 30 días. Con esto que os he dicho, podéis ver cómo hay una contradicción entre lo que es la intervención breve o estándar con el protocolo 1-15-30 y los criterios que nos impone el Ministerio, que nos obliga a esa visita como mínimo cada 28 días para hacer esa prescripción del fármaco. Es por eso que hemos intentado adaptar lo que es la intervención breve a los criterios de financiación. Esa intervención estándar, que era la 1-15-30, la tenemos que adaptar a esas 3 visitas mínimas que tenemos que hacer cada 28 días con el paciente fumador. Esto, como os comentaba, es la metodología 1-15-30, el primer día que lo captamos, a los 15 días y a los 30. Esto, con los criterios que nos han puesto el Ministerio, pues no es factible hacerlo. De ahí que nace la propuesta esta que os hago de adaptarnos. Antes de seguir en el proceso, quería hacer unas consideraciones adicionales. Tenemos que tener muy presente, aunque vamos a hablar mucho de fármacos, y de hecho la adaptación es para la financiación de los fármacos, que ayudar al paciente a dejar de fumar no solamente es prescribir fármacos. Es muy importante la intervención cognitivo-conductual, como ahora veremos, ¿vale? La ruptura de esas asociaciones que el fumador tiene con varias cosas que hace a lo largo del día, con tomar café, con conducir, con leer la prensa. Y también un tercer punto fundamental es la prevención de recaídas. Todo esto, la adaptación de la intervención breve a los criterios del Sistema Nacional de Salud, nos ha cogido ahora y hemos añadido la época de pandemia, el paso de unas visitas que eran mayoritariamente presenciales a telefónicas, y esto también lo vamos a integrar en esta adaptación.
y comentaros que esta propuesta se puede realizar tanto de forma presencial como telefónica, como ahora veréis, y que la propuesta que nosotros hacemos en estos momentos es una propuesta de mínimos. Sabemos que en atención primaria tenemos el tiempo muy justo, somos muy accesibles, pero tenemos muchos pacientes en muy poco tiempo, y por lo tanto yo lo que os voy a explicar es lo mínimo que hay que hacer para ayudar a un paciente a dejar de fumar. A partir de ahí podemos ampliar, pero digamos que lo básico sería lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo vamos a integrar estas dos opciones? La intervención breve estándar con la intervención breve adaptada a los criterios de financiación. Pues de esa pregunta nace la propuesta de adaptación que hacemos desde el grupo de tabaquismo de la Sobancic. Este es el documento que recoge esquemáticamente las 3 visitas, digamos, que son obligatorias y 2 opcionales que proponemos. En este documento se desarrolla todo lo que es la intervención, la adaptación a los criterios. Este documento, así como las presentaciones PowerPoint que vais a ver, 2 vídeos explicativos y el documento, podéis acceder a él a través del blog de nuestro grupo de tabaquismo. Poniendo en Google abordajealtabaquismo.blogspot.com tendréis acceso a los anexos que vamos a utilizar a lo largo de la intervención y, como os digo, a los vídeos explicativos, al documento que os acabo de presentar y a las presentaciones PowerPoint. Si queréis hacer una sesión en el centro de salud, si queréis dividirlo en varias sesiones, en nuestro blog, os recuerdo, abordajealtabaquismo.blogspot.com, tenéis acceso a todo, al documento que os he presentado, a los vídeos explicativos y a las presentaciones PowerPoint. Esto sería el resumen de toda la charla que os voy a presentar durante esta tarde, ¿vale? La propuesta nuestra es la de hacer 3 visitas obligatorias, como os decía, una intervención breve mínima, que serían, pues, obligatoriamente la primera visita al día de captación, a los 28 días de la primera visita y a los 28 días de la segunda visita, para poder prescribir el fármaco que nos obliga el Sistema Nacional de Salud a hacerlo una vez al mes. Y después proponemos 2 visitas opcionales que, en función del tiempo que tengamos o de la evolución que el fumador tenga en el proceso de dejar de fumar, se pueden hacer adicionalmente, o si no se hacen, con las 3 visitas obligatorias, digamos que los mínimos estarían cubiertos. En resumen, tenemos 3 visitas mínimo obligatorias que se pueden hacer presenciales o telefónicas, y vamos a utilizar en estas 3 visitas 7 anexos, que ahora os los presentaré y veréis cómo nos los podemos descargar. Y hay 2 visitas opcionales y, como os digo, es una intervención de mínimos. Digamos que nuestros pacientes fumadores pueden tener 2 puertas de entradas al acceso a dejar de fumar. Por una parte, lo que llamamos una captación oportunista, que es un paciente que viene a consulta por un motivo de consulta de una enfermedad común, y una vez resuelto ese motivo de consulta, sea un resfriado, un dolor abdominal, le vamos a preguntar por tabaco, le vamos a preguntar si fuma. El paciente nos puede decir que no es fumador, en ese caso habría que felicitar y reforzar esa postura de no fumar, y en el caso de que sea fumador habría que ofrecerle una intervención para dejar de fumar. Ante esta pregunta de que si quiere que le ayudemos a dejar de fumar, el paciente nos puede decir que no, que en estos momentos no es el momento adecuado, no lo cree oportuno, y tendríamos que hacer una intervención motivacional, ¿vale?, para ayudar a ese paciente a que tome la decisión de dejar de fumar. En el caso que le preguntemos si fuma, nos dice que sí y que le parece un buen momento para iniciar el tratamiento, sería ya cuando empezaríamos con la intervención breve. La segunda puerta de entrada es aquel paciente que ya viene a nuestra consulta y nos viene ya con la decisión tomada para dejar de fumar. Doctor, vengo aquí a que me ayude usted a dejar de fumar. Pues pasaría también directamente a desarrollar la intervención breve que ahora veremos. Tenemos que tener en cuenta, como marco conceptual de abordaje al tabaquismo, que la dependencia a la nicotina incluye 3 tipos de dependencia. Esto es importante que lo tengamos en mente para saber los pasos que vamos a dirigir. Por una parte, nosotros empezamos a trabajar con el paciente
con una motivación expresada de que quiere dejar de fumar. Como os he comentado antes, el paciente que no está motivado es otro tipo de intervención que no es el objetivo de esta charla y habría que hacerle una intervención motivacional. Nosotros ya con el paciente que vamos a trabajar es el paciente que bien porque lo hemos captado de forma oportunista o bien porque ya viene él con la decisión tomada y nos pide ayuda a dejar de fumar, es un paciente que ya está motivado. Y como os decía, para ayudarle a dejar de fumar tenemos que abordar tres ejes que son fundamentales. Por una parte tenemos una dependencia física a una sustancia que es la nicotina, que crea dependencia, y la manera de abordar esta dependencia física va a ser a través del tratamiento farmacológico. Y el objetivo que vamos a tener con este tratamiento farmacológico es evitar que aparezca el síndrome de abstinencia o que si aparece sea leve. Digamos que ese sería el primer pilar de la dependencia del tabaquismo. El segundo pilar sería una dependencia psicológica. Como os he comentado y nosotros ya vemos con nuestros pacientes al día a día, nuestros pacientes tienen múltiples conductas asociadas al consumo de tabaco. Las más frecuentes, pues, tomar café, salir a pasear, ver la televisión, el de después de comer. Esto es lo que llamamos una dependencia psicológica. Y la forma de tratar la dependencia psicológica es a través de una intervención cognitivo-conductual, a través de conductas alternativas, y el objetivo va a ser romper esas asociaciones que el fumador durante 10, 15 o 20 años que está fumando tiene asociadas al consumo de tabaco. Y finalmente, el tercer pilar o el tercer eje de la dependencia al tabaquismo es la dependencia social. La dependencia social la vamos a tratar a través de la prevención de recaídas y del apoyo social del entorno. El apoyo social del entorno puede ser que el paciente le favorezca el que deje de fumar, por ejemplo, que solamente fume él en su casa, en sus amigos o en su trabajo, o puede ser que el entorno sea desfavorable, que la pareja también fume, que la mayoría de sus amigos también fumen. Entonces, esto también hay que analizarlo y abordarlo. Y el objetivo es proveer al paciente fumador de estrategias de afrontamiento para lograr evitar esas recaídas. Entonces, conceptualmente, digamos, de manera teórica, debemos de pensar que cuando tenemos delante de nosotros a un paciente fumador, tenemos que tratarlo de tres dependencias. De una dependencia física, que lo haremos con fármacos, de una dependencia psicológica, que lo haremos a través de la intervención cognitivo-conductual, y de una dependencia social, que lo haremos a través de la prevención de recaídas. Digamos que esto es el marco teórico, y la forma de poner esto en práctica, el marco práctico, es a través de la intervención breve. En la intervención breve, como os decía, vamos a tener un mínimo de 3 visitas con 3 objetivos. En la primera visita el objetivo va a ser tratar la dependencia física a través de la prescripción farmacológica, haremos un registro en la historia de tabaquismos de Abukashis, reforzaremos esa motivación con la que el paciente ya viene a nuestra consulta. Es muy importante acordar el día D, es decir, el día a partir del cual el paciente se va a comprometer a dejar de fumar, y hay que valorar el tratamiento farmacológico, pero hay que valorarlo con las distintas opciones que tenemos, con los 3 fármacos de primera línea, con TSN, con bupropión y vareniclina. Y también hay que explicar al paciente, no hay que crearle falsas expectativas en cuanto al tratamiento farmacológico. Si os habéis fijado, cuando he hablado de los 3 tipos de dependencia, en ningún momento he dicho que ninguno de los objetivos va a ser que nosotros le quitemos las ganas de fumar al paciente. Por desgracia, actualmente no tenemos ningún tratamiento que le quite al paciente las ganas de fumar. Muchas veces los pacientes vienen a consulta a pedirnos tratamiento farmacológico pensando que hay una pastilla mágica o un parche que se lo van a poner y se les van a quitar las ganas de fumar, ¿vale? Esto tenemos que explicarlo a los pacientes para no crear falsas expectativas. El objetivo del tratamiento farmacológico, ¿cuál era? Si os acordáis, el objetivo del tratamiento farmacológico era que no aparezca el síndrome de abstinencia o que si aparece sea leve. El objetivo del tratamiento farmacológico no es quitar las ganas de fumar. Ese paciente, tomando un tratamiento farmacológico correcto y eficaz, en determinados momentos va a tener ganas de fumar.
¿En qué momentos van a ser? Pues en esos que durante 10, 15 o 20 años tiene asociados al cigarrillo. Cuando tome café, cuando esté conduciendo, cuando vea la tele, cuando esté paseando, a pesar de tomar correctamente el tratamiento farmacológico, va a tener ganas de fumar. Y puede ir a la consulta y decirte, doctor, es que la medicación no me funciona porque yo sigo teniendo ganas de fumar. Ahí le tenemos que explicar lo que os he dicho. Es que la función del tratamiento farmacológico no es quitar las ganas de fumar. A pesar de que usted tome correctamente el tratamiento y este sea eficaz, en determinadas situaciones usted va a tener ganas de fumar. De ahí la importancia fundamental de la intervención cognitivo-conductual, que es una de las piezas clave en la prevención de recaídas. Entonces, hemos de dejarle claro al paciente cuál es la funcionalidad del tratamiento farmacológico para que no se cree falsas expectativas. Y cuando aparezcan esas ganas de fumar, es cuando tiene que poner en práctica una serie de estrategias y alternativas que le vamos a explicar en la intervención cognitivo-conductual. También muy importante en esa primera visita es dar una próxima visita para evitar el síndrome del paciente perdido, ¿vale? Nos lo tenemos que recitar entre 21 y 28 días para hacerle la prescripción de la próxima caja de medicación. La segunda visita tendría como objetivo la dependencia psicológica, que como ya os he dicho, la vamos a tratar a través de la intervención cognitivo-conductual, que es muy importante, como ahora veréis, que la hagamos a través de conductas alternativas. Se lo vamos a explicar al paciente detalladamente, como ahora veréis. En esta segunda visita, que ya lleva un mes tomando el tratamiento, habrá que valorar la toma del tratamiento, ver si ha habido alguna reacción adversa y si lo está tomando bien. Poner de manifiesto los primeros beneficios de dejar de fumar y dar una próxima cita. Y ya en la tercera visita como intervención sería la dependencia social, que nos centraremos en la prevención de recaídas, explicar las situaciones en las que puede encontrar dificultades para mantener la abstinencia y estrategias para afrontar esas situaciones. Hay que preparar el cese, puesto que será el último contacto que tenemos con el paciente, la tercera visita, dejar siempre la puerta abierta para que el paciente, en caso de recaída o de duda, pueda venir a hablar con nosotros y hacer un seguimiento a largo plazo hasta el año, que es cuando se considera un paciente como exfumador, por vía telefónica o presencial. Todos estos tres ejes de la dependencia al tabaquismo que os he explicado, que es la base teórica, ¿cómo lo vamos a implementar prácticamente? Pues lo vamos a implementar a través de esa propuesta de adaptación de la intervención breve que hemos hecho desde el grupo. Voy a explicaros los contenidos de la primera visita y de la visita opcional. Como os decía, vamos a utilizar una serie de anexos que vamos a tener que bien dar al paciente, se los puede descargar él o dejarlos en el mostrador, o si hacemos una atención telefónica se pueden explicar telefónicamente, y los anexos los tenéis también en el blog del grupo, ¿vale? Os recuerdo, abordaje al tabaquismo, blogspot.com. De todos los anexos que tenéis aquí, que tenemos 20, en la intervención breve solamente vamos a utilizar 6, ¿vale? El primer anexo es la guía de ayuda para dejar de fumar, el registro de consumos, los motivos para dejar de fumar y una lista de conductas alternativas. Después, en función del tratamiento que le demos, aquí los tenéis todos los tratamientos, los que están financiados y los que no, TSN, bupropión o vareniclina, le daremos una hoja informativa de cómo debe de tomarlos, de qué efectos secundarios puede tener, lo tenéis ahí en el blog. Y finalmente, unos anexos de prevención de recaídas y qué hacer ante una recaída. Estos 6 anexos los vamos a distribuir a lo largo de estas visitas. Como os comentaba, llegados a este punto, podemos proseguir con el desarrollo de la intervención, bien a través de un apoyo escrito, dejando los anexos en el mostrador y que los recoja el paciente. Si el paciente tiene medios telemáticos y conocimientos, puede descargárselos él desde el blog del grupo. Y si nosotros tenemos medios de contactar con el paciente a través de WhatsApp o de su correo electrónico, se los podemos mandar. Y en el caso de que esto no sea factible, de que hagamos el seguimiento sin apoyo escrito, simplemente sería leerle el contenido de estos anexos por teléfono, ¿vale? Para que el paciente tenga una idea de lo que nosotros queremos que haga.
En la primera visita vamos a registrar en la historia clínica de tabaquismo, vamos a felicitar por la decisión, vamos a explorar peso y tensión arterial, explicaremos cómo hacer un autorregistro y una serie de consejos y daremos la guía de ayuda para dejar de fumar en la que se le explica cómo elegir el día D y qué cosas debe de hacer y procederemos a la prescripción farmacológica. Rápidamente vamos a ver cómo se implementa el registro de tabaquismo en Abucasis. Supongo que muchos de vosotros tendréis ya experiencia y sabréis cómo hacerlo, pero vamos a hacer un repaso rápido de cómo registrar el paciente fumador en Abucasis, porque esto nos va a servir para justificar los criterios de financiación que nos pide el Ministerio. Esta es la página principal, digamos, de la historia de Abucasis, y en la parte superior izquierda vemos que tenemos un sobre de color amarillo. Clicamos aquí, se abriría un desplegable, ¿vale? En este desplegable clicaríamos sobre historia personal y una vez clicamos aquí, a mano derecha se nos abre otro desplegable en la que hay una pestaña que pone hábitos tóxicos. Clicamos en hábitos tóxicos y dentro de los hábitos tóxicos lo que nos interesa ahora es tabaco. Al clicar aquí se nos abre la historia clínica de tabaquismo en Abucasis. Esta historia clínica, aunque sea un poco erróneo decirlo, es una historia clínica para tontos. Es una historia clínica que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, es decir, la intervención breve de las 5 A's de forma esquemática y jerarquizada sin tener que recordar nada. Vamos a empezar con un paciente que ya viene motivado, por lo tanto es un paciente... Bueno, primero le damos a nuevo para activar la historia y es un paciente que ya está motivado y lo primero que hacemos es averiguar si fuma y registrarlo. Pues paciente fumador, clicamos en paciente fumador. La segunda A es aconsejar el abandono, evidentemente aconsejamos el abandono y lo clicamos, y lo que hacemos a continuación es el test de Fagerström. Cuando clicamos sobre esta pestaña se nos abre el test de Fagerström breve, que nos hace 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta y fuma el primer cigarrillo? Y tenemos un desplegable de 0 a 30 minutos, 0 a 15 minutos, y cuántos cigarrillos fuma al día. Clicamos, le preguntamos al paciente por estas 2 preguntas y clicamos la opción y bajo se nos carga directamente el nivel de dependencia del paciente. En este caso, fuma el primer cigarrillo en la media hora, nada más se levanta, y más de 30 cigarrillos da un nivel de dependencia alto. Por lo tanto, cumple uno de los criterios que nos pedían. La tercera A es apreciar la disposición para dejarlo. Evidentemente, el paciente viene motivado y viene a dejar de fumar, sí que quiere dejar de fumar, y una vez tenemos ya registrado como que el paciente sí que quiere dejar de fumar, lo que tenemos que ver es si cumple criterios de derivación a las unidades de conductas adictivas, ¿vale? Todo aquel paciente que cumpla alguno de estos 5 criterios que tenemos aquí, que como os digo, no os los tenéis que saber porque los tenéis en la historia clínica de tabaquismo, este paciente con él, si cumple alguno de estos criterios, nuestra intervención habría acabado y habría que derivarlo a las unidades de conductas adictivas, ¿vale? Que son las unidades especializadas de tabaquismo en nuestra comunidad. Algunos departamentos puede ser que tengan unidades especializadas de tabaquismo. Son también unidades donde podemos derivar. En cada departamento, en función de que si solamente tienen UCA o tienen UCA y unidad especializada, se distribuyen los pacientes de forma interna, hay una serie de requisitos. Pero como norma general en todos los departamentos lo que tenemos son UCAs. En el caso de que cumpla alguno de estos criterios, derivaríamos al paciente directamente ya a la UCA y nuestro trabajo con este paciente habría acabado. Los criterios son, en primer lugar, 3 o más intentos previos de abandono supervisados por algún personal sanitario. Es decir, el paciente que ha ido a la farmacia y se ha sacado los parches, el paciente que ha ido a una sesión de hipnosis, el paciente que ha intentado dejar de fumar con acupuntura, este paciente cumpliría criterios, ¿no? ¿Qué creéis? Muy bien, no cumple criterios. Aquí la pestaña y donde hay que hacer hincapié es seguido por algún personal sanitario. Es decir, el paciente puede haber ido a la farmacia y haberse comprado los parches, los chiques o los comprimidos. No sabemos si se ha comprado la dosis adecuada,
si se los ha puesto correctamente, durante el tiempo adecuado y si ha habido un seguimiento por el farmacéutico o por su médico o por su enfermero. Entonces, no es que haya tenido 3 intentos, es que haya tenido 3 intentos supervisados por un farmacéutico, por un médico, por la matrona, por personal de enfermería, por un profesional sanitario. En este caso, si cumple eso, es un criterio de derivación a la UCA porque este paciente seguramente tiene una dependencia muy elevada que con el tiempo y los medios que tenemos en atención primaria no hemos conseguido que deje de fumar y es un criterio de derivación a la UCA, ¿vale? El segundo criterio sería la presencia de trastorno psiquiátrico grave estabilizado. Si no está estabilizado ya ni lo intentamos, pero aunque esté estabilizado, muchas veces la nicotina funciona como un estabilizante, sobre todo en pacientes psicóticos y en pacientes con trastorno bipolar, y el retirar la nicotina los desestabiliza. Entonces, aunque el paciente esté estabilizado, ante un trastorno psiquiátrico grave es un criterio de derivación a las UCAs, ¿vale? Antecedentes o presencia de otros trastornos adictivos, adicciones al alcohol, a la coca, a otras drogas, criterio de derivación para la UCA, aunque en ese momento no esté con esa otra adicción, ¿vale? Lo que intentamos aquí es que el paciente no se desestabilice y que si lo hace esté en un sitio adecuado, que tengan tiempo y medios para seguirlo. Pacientes con serios problemas de salud relacionados con el tabaquismo, enfermedades que estén descompensadas, EPOCs, hipertensiones, diabetes, no tenemos el tiempo ni las condiciones en primaria para hacer el seguimiento, sería un criterio de derivación. Y fumadoras embarazadas que deseen dejar de fumar y no puedan conseguirlo sin ayuda especializada. Este caso está puesto aquí porque las mujeres embarazadas, todos los tratamientos para dejar de fumar en ficha técnica están contraindicados y el único apoyo que pueden conseguir es a través del apoyo psicológico y actualmente el único sitio donde tenemos psicólogos son en las UCAs, ¿vale? Entonces el hecho de derivar a las embarazadas a las UCAs es para derivarla al psicólogo porque solamente van a poder hacer intervención cognitivo-conductual. Si el paciente que tenemos delante cumple alguno de estos criterios, se le hace una remisión a la UCA con lo que sabemos, paciente de 57 años, fumador desde los 13 años, que fuma 20 cigarrillos al día con un nivel de dependencia elevado y que ha hecho 3 intentos seguidos por un personal sanitario y no lo ha dejado. Hay que derivar en condiciones a la UCA. Lo que no tenemos que hacer con los compañeros de la UCA es poner en la hoja de interconsulta de derivación quiere dejar de fumar, o paciente fumador. No, nosotros hemos hecho un trabajo con ese paciente hasta llegar a la tercera A, hemos preguntado una serie de características y hemos visto que este paciente cumple criterios. Con toda esa información la derivamos a los compañeros de la UCA. En el caso de que no lo cumpla, nos lo quedamos y seguimos con la intervención, con la cuarta A, que es ayudar en el proceso a través del tratamiento farmacológico y de la intervención cognitivo-conductual que ahora veremos. El paciente va a dejar de fumar con ayuda, con nuestra ayuda, y tenemos que acordar un seguimiento, darle una cita para no perderlo y que se nos vaya, ¿vale? Tratamiento en consulta, con la intervención breve, clicaremos en esta pestaña, y con esto tendríamos ya al paciente registrado, ¿vale? La segunda cosa que tenemos que hacer es felicitar por la decisión que ha tomado de dejar de fumar, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar la motivación y mantener al paciente que venga a nuestras consultas. Esto es el primer anexo que os propongo, que es una lista de motivos para dejar de fumar. Esto, como os digo, se le puede entregar, se puede descargar o simplemente por teléfono decirle que en un papel escriba en una columna los motivos por los que fuma y al lado los motivos por los que desea dejar de fumar, ¿vale? Esto es lo que se llama un balance decisional, ¿vale? Es como una balanza, ver lo que pesa más. Entonces, más o menos lo que nos suelen traer los pacientes es esto, ¿vale? Motivos por los que fumo, porque me ayuda a ir al baño, porque me relaja, para no engordar, porque me gusta fumar después de las comidas. Motivos para dejar de fumar, por salud, por ahorrar dinero, por dar ejemplo a mis hijos, por sentirme más libre, librarse de la dependencia al tabaco, por no oler a tabaco. Y esto es importante que este balance decisional, esta hoja, la rellenen o la hagan, porque a lo largo del proceso vamos a recurrir a ella y es importante que la tengan en un sitio visible. Esto lo tienen que tener bien en la puerta de la nevera con un imán,
en la mesita de noche, en un sitio que lo tengan presente a lo largo del proceso porque lo vamos a utilizar. La tercera cosa que haremos en esta primera visita es pesar y tomarle la tensión al paciente, ¿vale? Para tener un registro que luego en la última visita volveremos a pesar y a medir, y en función de la evolución veremos si hay que hacer alguna intervención o no. Si tenemos coxímetro, se le hace la coximetría. Si no hay coxímetro, no es importante hacer la coximetría. Para nosotros ayudar a nuestro paciente a dejar de fumar, solamente necesitamos los conocimientos y dos preguntas. ¿Cuántos cigarrillos fuma y cuánto tiempo pasa desde que se levanta y fuma el primer cigarrillo? Si hay coxímetro, perfecto. Si no lo hay, no es un impedimento para seguir con la intervención. Y después hay que explicarle cómo hacer un autorregistro de consumo. Simplemente lo que queremos es que el paciente en una hoja, bien porque le vamos a dar el anexo ya impreso o bien porque se lo vamos a explicar por teléfono, nos haga pues esto. En una hoja que nos apunte el primer cigarrillo, a la hora que lo fuma, el deseo, la intensidad con que se fuma ese cigarrillo, que se puede puntuar de 1 a 3, 1 poca intensidad, 2 media y 3 alta intensidad, y la actividad que está haciendo en ese momento. Pues por ejemplo, cuando me levanto a las 7 de la mañana, el primer cigarrillo que tomo, me lo fumo con muchas ganas, o sea, con una intensidad de 3, y ¿qué estoy haciendo en ese momento? Pues estoy tomando café, estoy conduciendo, estoy desayunando, ¿vale? La conducta que tiene asociada a ese cigarrillo. Lo que le vamos a pedir es que a lo largo de un día, solamente un día, los cigarrillos que fume nos los vaya registrando. La hora a la que se lo fuma, el deseo con el que se lo fuma y la actividad. Luego ya plantearemos una conducta alternativa, pero de momento solamente queremos que nos haga un registro de consumo, ¿vale? Como os comentaba, esto puede ser un ejemplo, a las 8 de la mañana levantarme con una intensidad. Y las conductas asociadas, pues eso, al conducir, tomando alcohol, hablando por teléfono, cuando salgo de cena con los amigos, tomando café. Este es el tercer anexo que os propongo dar al paciente, que es una serie de ejemplos de lo que nosotros entendemos por conducta alternativa, ¿vale? Aquí lo que tenemos es conductas alternativas al cigarrillo, por ejemplo, fumar asociado a hablar por teléfono. Pues aquí hay una serie de conductas alternativas que otros pacientes fumadores han hecho y les han funcionado. Fumar asociado a ver la televisión, a beber alcohol, a tomar café, a salir de cena, a conducir, a estar parado en la parada de autobús. Esto les da una idea de esa cuarta columna, que es la conducta alternativa que le vamos a pedir que plantee para sustituir a la asociación al tabaco, de que han hecho otros pacientes y les ha funcionado. Pueden hacer una conducta de las que están aquí como ejemplo o inventarse ellos una conducta alternativa. La cuestión es que delante de esa asociación que tiene de fumar y conducir o fumar y tomar café, hay que hacer una conducta alternativa, como ahora veréis, ¿vale? Más o menos el anexo se completaría con esto. Me lo fumo a las 8 de la mañana, me lo fumo nada más levantarme, con muchas ganas, y como conducta alternativa, en vez de encenderme un cigarrillo, me voy a meter en la ducha, me voy a lavar los dientes, voy a beber 2 vasos de agua, ¿vale? Esto es fundamental que lo expliquemos y es fundamental que lo hagan, porque la mayoría de los pacientes que van a recaer cuando dejen el tratamiento farmacológico es porque no han hecho una sustitución de las conductas asociadas a ese cigarrillo que en ese momento, a pesar de tomar el tratamiento farmacológico, tiene ganas de fumar al tomar café, tiene ganas de fumar al estar conduciendo, porque durante 15 o 20 años ha tomado café y se ha encendido un cigarrillo, ha estado conduciendo y se ha encendido un cigarrillo, y ahora va a tener que hacer la misma vida que hacía, salir con los amigos, tomar café, conducir, pero sin el cigarrillo, ¿vale? La fase de duelo, el amigo perdido, van a perder a un amigo que tienen que sustituir por otro. Más o menos los que nos suelen traer a la consulta o lo que nos van a leer por teléfono, ¿vale? Si no es una consulta presencial, es esto. Me levanto a las 7:40, el deseo es muy intenso y en ese momento estoy tomando café. Y la conducta alternativa que yo planteo, que el paciente plantea, porque la conducta no la plantea el médico, la plantea el paciente, en este caso se hablaba como paciente, es cambiar de sitio porque, por ejemplo, en el comedor he quedado con mi mujer que en el comedor no se puede fumar.
Se puede fumar en la cocina, pero en el comedor no. Entonces voy a tomarme el café al comedor. O cuando tengo ganas de fumar en ese momento, me pongo un chicle en la boca, me lavo los dientes, bebo 2 vasos de agua. Es fundamental que ante esas ganas de fumar, ese craving, ese deseo intenso de fumar, pero que es corto en el tiempo, hagan una conducta alternativa y la verdad es que les suele funcionar y pasa. El cuarto anexo que os propongo es una serie de consejos para elegir el día D que vamos a consensuar con el paciente, donde da una serie de consejos de preparación para el día D, qué hacer ese mismo día D y unas recomendaciones en caso de desliz y de que aparezcan algún síntoma del síndrome de abstinencia a pesar del fármaco que toma. ¿Vale? Este es el anexo que, si vais al blog del grupo, el anexo número 3, si os lo descargáis, es esto. ¿Vale? Aquí el día y el mes en el que se compromete el paciente a dejar de fumar, el día D. ¿Qué hacer hasta el día D? Pues eliminar los ceniceros de casa, que no compre tabaco, establecer unas normas en casa. Si la pareja es también fumadora, lo ideal es que se haga un intento conjunto por dejar de fumar, pero no podemos obligar a la otra parte a dejar de fumar. En el caso de que esto suceda, lo que os decía, hay que acordar unos espacios en los que se puede fumar. Por ejemplo, se puede fumar en la cocina o en la galería, pero no se puede fumar ni en el dormitorio ni en el comedor, ¿vale? Una serie de cosas que tiene que ir preparándose para llegar al día D. ¿Cómo afrontar el día D? Una serie de cosas que tiene que hacer: beber mucha agua, comer fruta, darse una ducha nada más levantarse, una serie de recomendaciones para aliviar el síndrome de abstinencia y recomendaciones en caso de desliz. Esto, si lo podemos dejar en el mostrador, se lo podemos enviar o se lo quiere descargar, y si no, simplemente habría que leerse por teléfono todas estas cosas que queremos que haga. Todo lo que os he explicado hasta ahora, no hemos llegado aún al tratamiento farmacológico, ¿vale? Esto hay que hacerlo con todos los pacientes, pero vamos a encontrarnos con algunos pacientes que, o bien porque los fármacos que le vamos a prescribir hay alguna contraindicación y no lo pueden tomar, o bien porque puede ser que tengamos delante de nosotros un paciente que viene que le ayudemos a dejar de fumar y nos pide hacer un intento sin fármacos, debemos de respetarlo de entrada y, conforme a la evolución, podemos introducir el fármaco si hace falta, o si va bien el proceso y sigue abstinente, nos introduce. Y otra opción es que los fármacos están financiados, no son gratuitos. Esto quiere decir que la mayoría de los pacientes tendrán que pagar entre el 40 o el 50% del fármaco. Y hay algunos pacientes que no pueden pagar 40 euros. ¿Vale? Entonces, todo lo que os he explicado hasta ahora, ¿vale? El autorregistro, el balance decisional, hay que hacerlo con todos los pacientes, lleven tratamiento farmacológico o no. En el caso de que esté indicado el tratamiento farmacológico, de que el paciente esté dispuesto a tomarlo, de que pueda pagarlo y que no haya ninguna contraindicación, pues pasaríamos a prescribir el tratamiento farmacológico. Vamos a ver una serie de pantallazos de cómo está en Abucasis estructurado la prescripción. Comentaros que aunque solamente está financiado bupropión o vareniclina, tenéis que saber que si en vuestro criterio médico creéis que lo más oportuno para ese paciente es la terapia sustitutiva con nicotina, debemos de recomendarla aunque no esté financiada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se prescribe. Esta es la pantalla que nos sale a la hora de prescribir y tenemos aquí 2 códigos. Uno que es para inicio de tratamiento, y esto es importante que nos fijemos porque muchos compañeros nos han mandado preguntas y nos han mandado WhatsApps con dudas. No es el mismo diagnóstico a la hora de hacer el tratamiento inicial que el de continuación, ¿vale? Por eso os pido que os fijéis un poco en estos pantallazos. Para inicio de tratamiento, os recuerdo que estamos en la primera visita, hay que aplicar el código F17210, ¿vale? Este código nos sirve para prescribir el tratamiento farmacológico, esté financiado o no, porque puede ser que el paciente que nos venga no tenga derecho a la financiación y debamos prescribirlo igual, se lo pagará totalmente, o que optemos porque el paciente queremos prescribirle TSN y tenemos que tener la opción de prescribirla también, ¿vale? Entonces,
el código F17210 nos permite prescribir sin financiación cualquier tratamiento farmacológico de primera línea, TSN, bupropión o vareniclina. En el caso de que el paciente cumpla los criterios de financiación, porque ya le hemos hecho la historia clínica de abucasis y los cumple, tendremos que utilizar los diagnósticos extendidos, que es el mismo código F17210 con la F al final, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Como veis, es el mismo código que arriba, pero después del 210 lleva la F, ¿vale? Y al final nos pone que cumple criterios de financiación. A ver, anterior, aquí. ¿Vale? Aquí lo tenéis con criterios de financiación. Entonces, código inicial de diagnóstico F17210. Y si cumple criterios de financiación, clicaríamos sobre el 210 con la F. ¿Cómo se implementa esto en abucasis? Cuando ponemos en la barra de diagnóstico el código F17210, se nos abre un desplegable al clicar en la rueda y nos da la opción de prescribir. Clicamos sobre prescribir y aquí nos dice, en los casos en que el paciente no cumpla los criterios de financiación, se confirmará el diagnóstico no extendido, sin la letra, ¿vale? Nos lo pone para recordárnoslo. Y en los casos en que el paciente cumpla criterios de financiación, se cambiará el diagnóstico a diagnóstico extendido con la letra F, ¿vale? Aquí tenéis los dos diagnósticos. El F17210 sin la F al final y el F17210 con la F al final. De tal forma que, como os decía, podemos prescribir sin financiación y con financiación. Vamos a coger el ejemplo de que el paciente cumple criterios de financiación, vamos a prescribir el F17210 con el criterio extendido de F de financiación. Cuando clicamos sobre este, se nos abre una pantalla y aquí tenemos todas las posibilidades de prescripción. Tenemos tanto TSN como bupropión como vareniclina. Clicamos sobre la opción que nosotros creemos adecuada para ese paciente. En el caso de bupropión es una presentación única durante los 3 meses. En el caso de vareniclina, fijaros también, porque hemos tenido problemas con algunos compañeros, que hay un pack de inicio, ¿vale? Que con vareniclina ya sabéis que empezamos con 0,5 miligramos los primeros días y después 0,5 2 veces al día y después pasamos a 1. Entonces la primera prescripción de vareniclina la tenemos que hacer con el pack de inicio, ¿vale? Tenemos aquí 3 opciones, la primera porque estamos en la primera prescripción en el primer día de la consulta. Nos sale una pantalla en que nos dice, le vamos a recordar si este paciente cumple criterios de financiación. Pues sí, está incluido en un programa de apoyo individual, que soy yo el médico, cumple con una motivación expresada por un intento en el año anterior, fuma más de 10 cigarrillos y tiene un test de Fagerstone con una dependencia alta. Simplemente aquí en texto hay que poner cumple criterios de financiación, ¿vale? Y ya podemos prescribir. Esto son los anexos que os decía que tenemos en el blog, informativos para el paciente. Por ejemplo, si le damos bupropión, sería bueno que le descargásemos este anexo porque le explica qué es, para qué sirve, cómo se usa y los problemas que puede presentar. Lo mismo pasa con vareniclina. Son hojas informativas destinadas a los pacientes. Se le explica qué es la vareniclina, para qué sirve, cómo se la debe de tomar, algún problema que pueda aparecer, las náuseas que son frecuentes, el insomnio, ¿vale? Esto lo tenéis en el blog y si lo queréis lo podéis usar. Bueno, pues con esto ya hemos acabado. Os hago un resumen de lo que hemos hecho en la primera visita. Hemos registrado, hemos felicitado por la decisión, hemos tomado peso y tensión arterial, le hemos explicado cómo hacer un autorregistro, le hemos dado la guía de ayuda para elegir el día D y qué hay lo que hacer previo al día D y durante el día D, y le hemos prescrito el fármaco. Con esto hemos acabado. Le damos cita para dentro de 28 días y hemos acabado. La segunda visita es la visita opcional, ¿vale? Esta es la que en la intervención breve estándar se hacía a los 15 días y en la adaptación la vamos a pasar al mes para no generar una consulta más en nuestro día a día y aprovechar para hacer la prescripción a los 28 días.
Si tenemos tiempo, si tenemos ganas y si creemos que el paciente va a ir mejor con, en vez de 3 visitas, 5, esta, como os digo, es opcional. Si la hacemos, lo que hay que hacer es registrar en Abucasis esa visita. El objetivo de esta visita es valorar una semana después del cese las dificultades de los primeros días y hay que revisar el registro de consumo que le hemos explicado, el autorregistro, cómo hacerlo y la lista de motivos, ver si ha elaborado ya alguna conducta alternativa y ver si ha presentado algún síntoma del síndrome de abstinencia, ¿vale? Para ver cómo va la medicación. Esto, como os digo, es opcional. Vamos a pasar ahora a la segunda y la tercera visita obligatoria. La segunda visita, como os digo, tiene que ser sobre el día 22 o 28, antes de que acabe la caja de medicación, que es de 28 días. La tercera a las 3 semanas de la segunda, y después tenemos una opcional segunda que se realiza a los 3 meses, y finalmente al año, bien por vía telefónica o por captación oportunista, habría que hablar con el paciente porque si sigue abstinente durante un año tendremos que generar el diagnóstico de exfumador. No consideramos a un paciente exfumador hasta que no ha pasado un año. En esta segunda visita vamos a registrar, vamos a revisar la hoja de registros, vamos a ver los beneficios, realizaremos una revisión del tratamiento y veremos la prescripción farmacológica. Como el paciente ya lo tenemos diagnosticado de la primera visita, entramos directamente en la consulta de tabaquismo y clicamos sobre la pestaña de seguimiento de abandono. Se nos abre un desplegable en el que está registrada la primera visita con los datos que le hemos preguntado y lo que le tenemos que preguntar ahora es si ha presentado algún síntoma del síndrome de abstinencia. Al clicar sobre esta pestaña se nos abre un desplegable el que nos pregunta si ha habido deseo de fumar, si ha habido ansiedad o nerviosismo, insomnio, dificultad, estreñimiento, cefalea, ánimo deprimido. Esto se valora de 0 a 3 como ausente, leve, medio o intenso y nos da una puntuación que nos va a ver en las sucesivas visitas si el paciente va disminuyendo esos síntomas del síndrome de abstinencia o no. Como os comentaba, la primera visita el objetivo era registrar y dar tratamiento farmacológico y esta segunda visita el objetivo va a ser la intervención cognitivo-conductual. Es importante, como os decía, que ese autorregistro que le hemos pedido que haga en casa lo haya hecho para poder trabajar sobre él. Y la forma de trabajar os lo explico brevemente. Sobre este autorregistro lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, identificar las situaciones de riesgo, que serían aquellas que están puntuadas con un 3. ¿Vale? 1, me fumo el cigarrillo con poca intensidad, 2, con muchas ganas y 3, con muchas ganas. En teoría, los cigarrillos que más le va a costar dejar de fumar son los que puntúan en 3. Pues los identificamos. Una vez identificadas las situaciones de riesgo, lo que hay que hacer es plantear una conducta alternativa. A través del anexo 8 que teníamos en el que ponía una serie de ejemplos, pues el paciente nos escribe en la hoja una serie de conductas alternativas. Como os decía, el tomar chicles, el beber agua, el pasear. Y lo tercero que hay que hacer es poner en práctica esa conducta alternativa, porque como os decía, ese paciente seguramente en esas situaciones en que están puntuadas en 3, a pesar de tomar correctamente el tratamiento farmacológico, va a tener ganas de fumar. Pero como nosotros ya le hemos explicado que la función del tratamiento farmacológico no es quitar las ganas de fumar, no se va a sorprender. Y ya le hemos explicado que cuando en esas situaciones, a pesar de tomar bien el tratamiento, tenga ganas de fumar, lo que tiene que hacer es una conducta alternativa. ¿Vale? Y este es el segundo pilar, si os acordáis de lo que hemos hablado al principio, la dependencia psicológica. Primer pilar, dependencia física, tratamiento farmacológico. Segundo pilar, dependencia psicológica, intervención cognitivo-conductual, y veremos ahora el tercer pilar, que es la dependencia social, la prevención de recaídas. El objetivo de este anexo, que como os digo es muy importante, es romper las conductas asociadas al cigarrillo que el paciente tiene durante 15 o 20 años. Y por ello es importante la repetición de las conductas alternativas, para cambiar una asociación que era perjudicial por una buena. De tal forma que se integra la conducta alternativa en la vida diaria del paciente en
en sustitución del anterior, que era fumar. Otra cosa que tenemos que hacer en la segunda visita es que el paciente ya nos manifieste alguno de los beneficios. En teoría ya lleva un mes sin fumar y habrá recuperado el aliento, ya no hará olor la ropa ni el pelo, habrá tenido un ahorro económico. Esto es importante para proseguir con la motivación, que digamos que es el motor del cambio, que el paciente ya nos manifieste los primeros beneficios de dejar de fumar. Tenemos que preguntar por el tratamiento farmacológico, si lo ha tomado correctamente, si ha tenido algún efecto secundario, y si todo va bien, haremos la prescripción farmacológica del segundo mes. Si mantiene la abstinencia, y se daría cita para dentro de 3 semanas, que sería el último contacto. Como os decía, en la primera visita el diagnóstico que utilizamos es el F17-210. Para cuando tengamos que hacer la segunda prescripción ya no vamos a utilizar este, sino que vamos a utilizar para tratamientos de continuación el 211. Muchos compañeros en la segunda caja ponían como diagnóstico el 210 y no les dejaba prescribir. Hemos tenido muchos problemas con esto. Hay que tener en cuenta esto. Para el tratamiento de inicio se utiliza un diagnóstico que es el 210 y para continuación se utiliza el 211. ¿Vale? No podemos prescribir un tratamiento inicial con el 211, hay que prescribirlo con el 210. Y a la inversa, no podemos prescribir un tratamiento de continuación con el 210, hay que prescribir con el 211. El resto ya es igual. El paciente cumple criterios. Como cumple criterios, le vamos a financiar el tratamiento. Tenemos que hacer un diagnóstico extendido. Pero ojo, igual, el 210F no, el 211F, ¿vale? Este era el diagnóstico de inicio y estamos en el de continuación, ¿vale? 210 para inicio, 210 para continuación, el 211 para continuación. El 211 ya nos servirá para el segundo mes y para el tercer mes. Siempre va a ser 211. Solamente el de inicio vamos a tener que poner el 210. Y el resto ya es igual. Clicamos sobre F17-211, se nos sale un desplegable, le damos a prescribir y se nos hacen las dos opciones. El 211 con la F, sin la F y con la F. Si no cumple criterio, le vamos a tener que seguir poder prescribir TSN o vareniclina sin que esté financiado, nos da esa opción. Pero como cumple criterios, vamos a clicar sobre el 211 con la F. ¿De acuerdo? Se nos abre el mismo desplegable de la pantalla anterior. El bupropion, como es presentación única, le prescribimos una caja de bupropion, segundo mes. La vareniclina, acordaros que el primer mes le damos el Champix de inicio, pero segundo mes tenemos que clicar sobre la segunda línea, que es el Champix de continuación. ¿Vale? Está claro. Estos son detalles que muchos compañeros han tenido problemas, por eso insisto un poco. No es lo mismo cuando prescribimos el primer mes, ni para el código del diagnóstico, ni para vareniclina, en este caso porque tiene dos presentaciones, una de inicio y una de continuación. En este segundo mes, bupropion, presentación única no hay problema, pero con Champix tenemos que clicar sobre el pack de continuación, no el de inicio, que ya se lo ha tomado, ¿vale? Y nada, nos vuelve a recordar, ¿este paciente cumple los criterios? Pues sí, cumple criterios de derivación y prescribimos, ¿vale? Ya hemos acabado. ¿Qué hemos hecho en esta segunda visita? Hemos registrado, hemos explicado al paciente cómo elaborar las conductas alternativas y cómo ponerlas en práctica, hemos visto ya algunos beneficios del paciente para dejar de fumar. Hemos revisado el tratamiento farmacológico, que lo toma correctamente y que no hay efectos adversos, y vamos a prescribir el segundo mes. Damos una cita para evitar el síndrome del paciente perdido, para el tercer mes y último. En la tercera visita y última, como os digo, de la intervención mínima, siempre se puede ampliar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a registrar, vamos a valorar la abstinencia, vamos a tomar el peso y la tensión arterial porque va a ser el último contacto y a compararlo con el que hicimos en la primera visita, y vamos a hacer una prevención de recaídas. Prescribiríamos el tratamiento farmacológico, prepararíamos el cese, puesto que en teoría si no vamos a hacer más intervenciones esta va a ser la última, y siempre dejaremos la puerta abierta para que en el caso de que haya una recaída o que le cueste mantener la abstinencia,
levante el teléfono, nos llame y hablemos con él o nos lo citemos. Un poco por recordaros, la primera visita tenía como objetivo el tratamiento de la dependencia física, el primer eje. La segunda visita tenía como objetivo el tratamiento de la dependencia psicológica a través de la intervención cognitivo-conductual, y en esta tercera visita el objetivo es la prevención de recaídas. 3 visitas, 3 objetivos. Con ello cumplimos el marco conceptual que os había explicado al principio, que a partir de la motivación trabajamos las 3 dependencias. Volvemos a la historia clínica de tabaquismo, porque cada vez que viene un paciente lo tenemos que registrar, le damos a activar la historia y se nos cargan los datos de las 2 historias anteriores. Nos pregunta, le vamos a preguntar cómo lleva, si han aparecido síntomas del síndrome de abstinencia, si ha habido deseo fuerte de fumar, si ha habido insomnio, estreñimiento, cansancio. Lo valoramos, lo puntuamos y comparamos con la puntuación de la segunda visita. En teoría esto tiene que ir a menos. Si los síndromes de abstinencia va a más, seguramente había que revisar el tratamiento, si lo ha tomado bien, si no lo ha tomado bien, si ha hecho las conductas alternativas, porque eso nos indicaría de que algo no va bien, ¿vale? Esto nos sirve para tener un poco la evolución del paciente. Nos da una puntuación total que comparamos. Es importante preguntar por la abstinencia, ¿vale? Si ha habido algún desliz, algún consumo esporádico, hay que explicarle al paciente que no pasa nada. Es importante que nos lo diga para abondarlo. Hay que preguntarle por las dificultades en mantener la abstinencia. Pues el otro día estuve de cena con mis amigos y me fue muy difícil mantener la abstinencia. Eso hay que analizarlo, ahora veremos cómo. Hay que preguntarle si ha puesto en práctica las conductas alternativas y si han sido efectivas, y en el caso de que alguna no haya sido efectiva, lo que hay que hacer es reemplazarla por otra. Y tomaremos la tensión arterial y el peso, y en el caso de que la ganancia de peso sea mayor de 4 o 5 kilos, que es lo que se estima como una ganancia normal en el proceso de dejar de fumar, daríamos un consejo dietético personalizado y de ejercicio, ¿vale? Si no supera estos 4 o 5 kilos, luego poco a poco los va a perder. Lo que no puede ser es que en la primera visita un paciente pese 70 kilos y en la última visita pese 83. ¿Vale? Hay que intervenir. Tenéis unos anexos de ayuda, el anexo 17, que este es opcional, porque si va bien de peso no hace falta darlo, pero aquí tenéis una dieta más o menos para mantener el peso, con una serie de consejos. También tenemos un anexo en cuanto a alimentación saludable y hidratación y de consejos de actividad física. Estos anexos, si os hace falta, os lo podéis descargar, si no hacen falta, son opcionales. Y como os digo, esta va a ser la última visita y el objetivo fundamental es la prevención de recaídas, ¿vale? Tenemos 2 anexos que ahora veréis, uno que es para prevenir las recaídas y otro que le damos una serie de instrucciones que hacer ante una recaída. El objetivo que tenemos con la prevención de recaídas es que el paciente sea capaz de reconocer, anticipar, afrontar y superar los factores precipitantes y las situaciones que le conducen a las recaídas. Lo que vamos a pretender es darle herramientas, proveer al paciente de estrategias para conseguir la abstinencia a largo plazo, para que mantenga esa abstinencia durante meses y años. Y esta fase está orientada a mantener los beneficios de la cesación que ya están presentes, y lo que busca es mantener unos cambios estables, porque el paciente va a tener que ser fumador, a dejar de fumar durante el resto de su vida. Explicaros una serie de estrategias que son muy sencillas, que tenemos que explicar al paciente ante situaciones de riesgo. Por ejemplo, técnicas de distracción. Recordar la lista de motivos para dejar de fumar. El primer anexo que os he dicho que utilizaríamos a lo largo del proceso, ese que decíamos que tenía que tener en la nevera puesto o en la mesilla de noche, es importante que ante situaciones en las que el paciente se vea con la tentación de fumar, lo tenga presente y que recuerde qué fue lo que lo motivó a dejar de fumar. Muchos pacientes nos ponen, por dar ejemplo a mi hijo, o mi mujer está embarazada y no quiero fumar, o porque quiero sentirme libre de la dependencia al tabaco. En las situaciones en que los pacientes tienen riesgos de recaída, es importante que se pongan de manifiesto aquello que les motivó a ir a su médico de cabecera a tomar ese tratamiento para dejar de fumar. Y la forma de recordarlo es tenerlo a la vista, tenerlo en la nevera, tenerlo en la mesilla de noche, para en esos momentos de tentación tenerlo presente.
Otras técnicas que se le deben de explicar al paciente son las técnicas de escape, pues ya lo dice la palabra. Estoy cenando con mis amigos, con una cena estupenda, con un poco de vino, y mis amigos se ponen a fumar porque estamos en una terraza y pueden fumar. Y yo en esos momentos, que llevo 2 meses sin fumar, me entran unas ganas de fumar enormes. ¿Qué es lo que debo de hacer? Escaparme de esa situación. Me voy al baño y me lavo la cara, me voy a la barra y pido 2 vasos de agua, dejo a mis amigos, salgo del bar y me doy una vuelta y me vuelvo a reincorporar, una técnica de escape, porque estoy inmerso ya en una situación de riesgo. Otra cosa es una técnica de evitación, que es la siguiente: situaciones que el paciente vea que le va a ser difícil mantener la abstinencia, por ejemplo, en cenas, en celebraciones, en bodas, en acontecimientos sociales, sobre todo las primeras semanas en las que está dejando de fumar, no se siente con la suficiente fuerza y seguridad, y por lo tanto lo que debe de hacer, el consejo que le damos es que evite esas situaciones, que las primeras semanas no salga de cena con los amigos, que las primeras semanas no se ponga a acontecimientos sociales donde haya fumadores, porque no se siente seguro de mantener la abstinencia. Otra cosa es cuando ya está inmersa en esa situación, una técnica de escape, y otra cosa es una técnica de evitación. En esos momentos también se le pueden aconsejar cambios de comportamiento, respiración abdominal, técnicas de relajación, que haga ejercicio físico porque eso ayuda a mantener la abstinencia, y reestructuración cognitiva, que esto suena muy bien y simplemente es acordarse de los motivos por los que deje de fumar. Asociar fumar con consecuencias negativas. Pues muchos pacientes vienen a dejar de fumar porque hace poco que su padre ha muerto de un cáncer de pulmón o de un infarto. Y en ese momento que tiene ganas de fumar, es bueno recordar por qué ha dado ese paso, y eso les ayuda a mantener la abstinencia. También explicar habilidades asertivas, cómo rehusar cigarrillos que les pueden ofrecer otras personas, solicitar apoyo en situaciones de riesgo de una persona de confianza, se puede llamar por teléfono, se puede contactar con él, y darse autoinstrucciones como por ejemplo, no fumes, no seas tonto, lo que estás haciendo es muy importante, tienes mucho conseguido, ¿vale? Hay que explicarle todo eso. Y es importante también planear una serie de autorrecompensas, por ejemplo, calcular el dinero que se está ahorrando, hacerse un regalo por el esfuerzo que está haciendo, poner en valor el que está evitando el tabaquismo pasivo a su mujer, a sus hijos, está dando ejemplo a sus hijos. Todo eso son apoyos que el paciente en momentos determinados de deseo intenso de fumar, como os digo, a pesar de tomar el tratamiento correctamente, son apoyos que debe de tener en su arsenal para recurrir a ellos y evitar una recaída. Todo esto que os he explicado lo tenéis en un anexo explicado para el paciente, ¿vale? La diferencia entre una caída y recaída, situaciones habituales de riesgo, estrategias de prevención de recaídas, afrontamiento psicológico del cambio de actitudes, ¿vale? Todo esto es importante que bien se lo descarguen, bien se lo deis para que lo tengan presente. Digamos que hemos hecho todo nuestro trabajo, pero nuestro paciente ha tenido una recaída. No sé si sabéis que lo normal para dejar de fumar es que necesiten entre 3 y 4 intentos para obtener el cese definitivo. Es decir, es normal que un paciente tenga recaídas. Las recaídas no son deseables, pero sí que son esperables. Y por lo tanto, si aparecen, lo que tenemos que hacer es una serie de planteamientos. En primer lugar, cuando aparece una recaída, lo que hay que aconsejar es el cese de consumo lo antes posible. He vuelto a fumar, me llama por teléfono, hemos dejado la puerta abierta, pues vente enseguida que vamos a retomar el intento. No hay que culpabilizar al paciente, explicarle que no es una cosa deseable, pero que es una cosa que entra dentro del proceso de dejar de fumar, y hay que cambiar la sensación de fracaso por la de experiencia, tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista del médico. Es importante que analicemos los motivos de esa recaída, dónde fue, con quién estaba, qué pensamientos tuvo en ese momento, si utilizó alguna de las técnicas que le hemos explicado de prevención de recaídas. Esto nos va a dar información para controlar situaciones futuras de recaídas y evitarlas. Preguntarle cómo se ha sentido, que normalmente se sienten mal, se sienten culpables, y seguramente en ese momento de la recaída suelen ser en situaciones o de mucho placer o de mucha ansiedad. Por ejemplo,
lo que os decía, en cenas, en acontecimientos sociales, que se bebe un poco de alcohol y se levanta un poco la alarma, el paciente hace algún consumo esporádico. O en situaciones negativas, pues un accidente de tráfico, una mala noticia de un familiar que ha fallecido o tiene una enfermedad, se autojustifican que lo están pasando todo mal como para encenderse un cigarrillo. Ahí hay que plantearles, bueno, después de encenderte ese cigarrillo, ¿el problema que tenías se solucionó? No. Si ha sido un accidente, si ha sido una mala noticia, lo que pasa es que antes tenías un problema, que es el accidente, y ahora ya tienes dos, el accidente y la adicción al tabaco que habías dejado, ¿vale? Entonces, todo eso hay que explicarlo porque más tarde o más pronto va a tener situaciones placenteras y situaciones negativas. Y lo que es importante es animarle a hacer un nuevo intento lo antes posible. Esto es lo que llamamos el símil del escalador, ¿vale? Digamos que dejar de fumar es como llegar a una cumbre, ¿vale? La cumbre es la abstinencia total. Y es un proceso en el que el paciente, el principal protagonista es el paciente, el que hace el esfuerzo es el paciente. Nosotros, los sanitarios, somos la cuerda que lo está apoyando y le está dando seguridad. Pero en un momento determinado puede ser que se apoye en una piedra, se resbale y retroceda unos metros, ¿vale? Un escalador normal, ¿qué haría? ¿Desistiría en el intento y se dejaría caer hasta el final con todo el trayecto que tiene avanzado? No, lo normal es que si has retrocedido unos metros, prosigas en el intento porque ya tienes mucho trabajo hecho y la cumbre la tienes cerca. Pues más o menos esto es lo que suele pasar con tabaquismo. Aunque haya habido una recaída, no es un fracaso, es una experiencia y lo que hay que hacer es aprovechar esa experiencia para no volver a tropezar en esa piedra y seguir en el intento. Esto muchas veces también nos tiene que hacer plantear el chip que tenemos en tabaquismo. Por ejemplo, delante de nosotros tenemos un paciente diabético, que le hemos explicado la dieta, le hemos explicado que tiene que hacer ejercicio físico, le hemos dado un tratamiento y le hacemos un control y tiene 300 de azúcar. ¿Qué le decimos? Váyase usted a casa porque usted no tiene fuerza de voluntad y si no hace lo que yo le digo, no vuelva por aquí. ¿Hacemos eso con el diabético? No. Lo que hacemos con el diabético es, vamos a ver en qué hemos fallado. A ver, ¿usted ha tomado bien la medicación? Dígame la dieta que ha tomado durante estos días. Seguramente no ha seguido la dieta. ¿Y ha hecho ejercicio físico? Pues bueno, vamos a modificar la medicación y vamos a vernos en unos días. ¿Por qué en tabaquismo cuando un paciente recae, a veces lo que le decimos es, usted no tiene fuerza de voluntad, hasta que no tenga fuerza de voluntad no hace falta que venga por aquí? El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica, adictiva por la nicotina y crónica porque las recaídas están implementadas en lo que es el día a día. Entonces tenemos que cambiar el chip, ¿vale? Hemos de revisar en qué hemos fallado y volver a hablar con él. Anexo, ¿qué hacer ante una recaída? El número 17 y pasaríamos a hacer la última prescripción. Lo mismo, como os he dicho, diagnóstico de seguimiento F17211, clicaríamos en prescribir, se nos abre la pantalla, si cumple criterios con la F extendida, prescribimos, caso de bupropión igual, caso de vareniclina de mantenimiento. Cumple criterios y prescribimos. Hemos de preparar el cese de tratamiento, explicar cómo debe de dejarse el tratamiento. La mayoría de pacientes suelen tener más seguridad si se lo dejan poco a poco que no de golpe. Lo que dicen los estudios que en cuanto a que eso influya en que haya recaídas o no, no es importante, simplemente se deja a elección del paciente. Dejar siempre la puerta abierta en el caso de recaída, sea durante los 3 meses de tratamiento o sean posteriores, para que nos llame y seguir con el intento. Y lo importante, si hay una recaída, como os digo, es retomar el intento cuanto antes. Acabamos ya. Revisamos un poco lo que hemos hecho en esta última visita, hemos registrado, hemos valorado la abstinencia, hemos tomado peso y tensión y hemos visto que están bien, les hemos explicado las estrategias de prevención de recaída, hemos hecho la prescripción farmacológica del último mes, hemos preparado el cese del tratamiento y hemos dejado la puerta abierta. La segunda visita opcional sería a los 2 o 3 meses de esta última visita que hemos hecho y el objetivo sería confirmar la abstinencia, preguntar si ha habido alguna dificultad, resaltar la importancia de no hacer ningún consumo esporádico y si se hubiese producido una recaída, pues lo que os he dicho, que nos llame cuanto antes.
Lo último que tenemos que hacer es intentar contactar con el paciente de forma oportunista o llamarlo por teléfono, más o menos cuando haga un año de que hemos empezado el tratamiento, por confirmar que sigue abstinente y en ese caso ya lo podríamos poner en abucasis como exfumador. Aquí tenéis el diagnóstico del CIE-10 como exfumador siempre que haya pasado un año y que siga abstinente. Para finalizar, recordaros unas notas en el blog que os he comentado del grupo abordajealtabaquismo.blogspot.com. Tenéis el documento que resume la adaptación de la intervención breve, los vídeos y los PowerPoints. El año pasado, en 2019, hicimos un monográfico aquí en la sociedad de una actualización de tabaquismo, que lo tenéis colgado en el blog también, en el que hablábamos de una actualización del abordaje, de tratamientos farmacológicos, una serie de consejos en grupos especiales de población y también había un artículo sobre nuevos productos de calentamiento, sobre licuos, las cachimbas y los cigarrillos electrónicos. Lo tenéis todo en el blog. Si tenéis alguna duda, queréis hacernos alguna sugerencia, aquí tenéis el correo electrónico de la sociedad, podéis mandar aquí cualquier duda que tengáis sobre esta presentación o sobre un paciente que tengáis en consulta y queráis consultar con los compañeros del grupo de tabaquismo. Y después también, si tenéis tiempo y tenéis ganas, os recomiendo que visitéis la página de la Semana Sin Humo de la SENFIC, donde tenéis colgados documentos para pacientes y profesionales. Simplemente poniendo Semana Sin Humo todo junto en Google tenéis acceso a toda esta información. Y finalmente, invitaros a formar parte del grupo de tabaquismo, que como veréis, tenemos muy claro lo del tabaco, pero lo del alcohol no. Siempre que venimos tenemos alguna cena, hay alguna merienda, alguna cosita. Y nada, agradeceros la atención y ya me quedo a disposición para las preguntas que hayan podido surgir. Vale, pues vamos a pasar al turno de preguntas que han hecho por el chat. José Luis Galiano Sáez pregunta: ¿qué hacemos para que los pacientes vuelvan a demandar la cesación tabáquica con el poco acceso al centro de salud? Vale, pues lo que tenemos que hacer con esta pandemia, lo que ha cambiado es cómo accedemos a los pacientes, y lo que tenemos que hacer es lo que os he comentado antes, es la captación oportunista. Tenemos muchas visitas telefónicas, igual que antes cuando venían presenciales y resolvíamos un motivo de consulta, le preguntábamos por el tabaco, por teléfono tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que captar a los pacientes igual que lo hacíamos presencial, pero por teléfono. Es muy importante el preguntar por tabaco. Como decía María Ángeles, nuestra presidenta, un 25% de los pacientes que pasan por delante de nuestra consulta son fumadores y ni lo preguntamos. Entonces es importante que preguntemos por tabaco. Y después, lo que también es muy importante es que los pacientes tienen el acceso difícil, pero si yo considero, yo lo hago así, que la primera o la segunda visita tengo que hacerla presencial con mi paciente, yo me lo cito y lo veo presencialmente. Y las posteriores igual las puedo hacer por teléfono, pero si considero que necesito ver a ese paciente de forma presencial para ayudarlo a dejar de fumar, lo cito presencial sin ningún problema. Vale. Siguiente comentario de Miguel Blanco Jiménez. En farmacias cercanas al centro de salud hay queja de pacientes que por no poder ver a su médico no pueden sacar la segunda o tercera caja del tratamiento de Champix. En teoría eso no debería ser un problema, porque para recetar el tratamiento no hace falta ver al paciente, hace falta hablar con él por teléfono. Yo he recetado y he seguido con el proceso de mis pacientes que tenía en el mes de febrero o en el mes de marzo en proceso de dejar de fumar, y les he generado la receta hablando con ellos por teléfono y han ido directamente a la farmacia y la han recogido. Otra cosa es que perdamos al paciente por el síndrome del paciente perdido, ¿vale? Eso sí que es importante, pero un paciente que tengo yo captado, que si he hecho las cosas bien, lo tengo citado a los 28 días y que lo voy a llamar por teléfono y que sigue abstinente, yo le genero mi receta por abucasis y el paciente va directamente a la farmacia y lo he sacado
Yo no he tenido ningún problema con mis pacientes en ese sentido. José Luis Galiano Sáez comenta que el seguimiento de tabaquismo, enfermedad de mucho impacto, no puede depender si tenemos ganas y tiempo, debe depender de la necesidad de asistencia del paciente. Efectivamente, igual que diabetes e hipertensión no depende de las ganas y el tiempo que tengamos, tabaquismo tampoco depende de las ganas y el tiempo. Es una obligación nuestra preguntar por tabaco y se han dado casos en Estados Unidos de pacientes que han demandado a su médico porque no les ha preguntado por el tabaco y no les ha ayudado a dejar de fumar. Entonces, entra dentro de lo que son nuestras responsabilidades el preguntar por tabaco y el ayudar al paciente en el proceso de dejar de fumar, igual que cualquier otra patología. Y por último, Nacho Calvo comenta que en el anexo 13 indica: se puede consumir alcohol mientras se toma bupropión, aunque lo aconsejable es moderar el consumo. Creo que sería mucho mejor sustituir esa frase por: es recomendable evitar el consumo de alcohol, tanto por el bupropión como por la intervención. Pues estoy de acuerdo con él. Lo modificaremos. Sí, supongo que esa frase de ahí viene a relación del consumo de alcohol en cuanto al vino en las comidas o en la mesa, pero puede llevar a confusión y por lo tanto creo que esa apreciación es correcta y lo modificaremos. Bueno, pues nada, agradeceros a los que habéis estado aquí presentes que me habéis dado un poco de feedback, porque esto de hacer una intervención sin público creo que no nos acostumbraremos nunca, y a los que habéis estado desde casa a través de esta retransmisión, también agradeceros el que habéis estado allí, y lo que os he dicho, tenéis ahí la dirección de la sociedad. Si necesitáis algo en cuanto a consulta de pacientes o cualquier consulta que queráis hacernos, a través del correo de la sociedad estamos disponibles desde el grupo de abordaje del tabaquismo. Yo también quería preguntar lo que has hecho tú, si por ejemplo tienes que durante el primer día que inicias el tratamiento hasta el día D, preparas el entorno del paciente para el día D, pero el número de cigarrillos que fuma se modifica o se deja estar desde el día D. Ahí hay dos opciones. Tenemos que hablar primero si estamos hablando de TSN o de bupropión o vareniclina. Con TSN, el primer día que se inicia el tratamiento con terapia sustitutiva con nicotina es el primer día que se deja de fumar. Lo que no es admisible es lo que hacen algunos pacientes, que se ponen el parche o se toman los chicles y siguen fumando. Estamos suministrando nicotina por dos vías. En vez de reducir, estamos subiendo. Eso sí que hay que dejarlo claro. Si utilizamos TSN, primer día que me pongo el parche, a partir de aquí ya no puedo fumar. Si sigo fumando, me quito el parche. Es porque no estoy manteniendo la abstinencia y no puedo seguir. Otra cosa es bupropión y vareniclina, que sabéis que durante la primera semana se empieza a tomar la medicación y se puede seguir fumando. Y el día 8 o el día 9 se deja de fumar. No hace falta hacer una reducción progresiva. Lo que nos dice la experiencia es que conforme el paciente va tomando las dosis en los días sucesivos, de forma voluntaria, él va reduciendo porque le apetece menos fumar. Pero si el día 1 se fumaba 20 y el día 8 sigue fumándose 20, el día 9 deja de fumar de golpe, porque la función que tiene esos 7 u 8 días de combinar el tratamiento con bupropión o vareniclina y el poder seguir fumando es que cuando yo cese de golpe el fumar, tengo suficiente medicación en el cuerpo de la semana anterior para que no tenga el objetivo que conseguimos con el tratamiento farmacológico, que es, el objetivo es evitar un síndrome de abstinencia. Entonces, como he tomado medicación durante una semana, lo que no sería factible es que el primer día que tomo bupropión o el primer día que tomo vareniclina dejar de fumar, porque con una sola dosis seguramente el segundo o el tercer día tendría un mono, un síndrome de abstinencia. Como ya llevo una semana tomando bupropión o vareniclina, el día 8, aunque no haya hecho una reducción progresiva,
me lo puedo dejar de golpe, los 20 que tomaba, porque tengo 7 días de tratamiento ya dentro del cuerpo y no voy a tener un mono, ¿vale? La experiencia que me dice es que si yo fumaba 30 o 20 el día 1, cuando llego al día 8 fumo 14 o 10, pero no porque yo le obligue a hacer una reducción, porque la hace él voluntariamente, y si no la hace, que no la haga. El día 8 usted deja de fumar de golpe los 20, porque tengo la seguridad de que usted una semana antes tiene medicación dentro para no tener un mono. Y si después, por ejemplo, en cuanto a las recaídas, con el primero o con el segundo mes, si es una recaída de fumar un par de cigarros y lo dice, ¿eso es criterio para quitar la financiación? Vale. No, no es criterio para quitar la financiación. Ahí también tenemos que diferenciar un poco entre caída y recaída. Caída es un consumo puntual, ¿vale? Una calada, un cigarrillo, una noche, pero que yo al día siguiente sigo abstinente. Ahí he tenido una caída. Una recaída es una vuelta al consumo habitual. Yo estoy abstinente, fumaba 20, fumo una noche y al día siguiente no puedo parar y me fumo los 20 que me fumaba hace un mes. No es un criterio para quitar la financiación siempre que ese paciente te llame por teléfono, retoméis el intento y sigáis en el intento. Lo que no es factible, esté financiado o no esté financiado, es que un paciente tome la medicación y siga fumando. Eso pasaba antes de la financiación y pasa después. Hay gente que no llega a terminar los 3 meses de medicación porque considera que la adherencia al abandono del tabaco es suficiente. No cambia el pronóstico, ¿no? Si están motivados. Lo que dicen los estudios es que tanto bupropión, vareniclina como TSN, el tiempo mínimo, no máximo, el tiempo mínimo de tratamiento son 12 semanas. Todo lo que esté por debajo de ahí va a multiplicar las posibilidades de que tenga una recaída. Y digo el tiempo mínimo porque tenemos financiado, ahora estamos, porque estamos hablando de la financiación, pero antes cuando no estaba la financiación y un paciente yo lo tenía con Champix y yo a los 3 meses había tenido una recaída o 2 recaídas, o llegaba al tercer mes y me decía, es que no me siento seguro aún, se puede alargar 4 meses, 5 meses, 6 meses. Lo que no se puede es reducir de 3 meses. ¿Por qué no? Si hay gente que es capaz de dejar el tabaco. Pues esto pasa como con la vacuna del COVID, igual. Los estudios nos dicen que para que sea efectivo y tenga unas posibilidades de éxito, los estudios previos que se han hecho de comercialización nos dicen que con 3 meses nos da unas posibilidades de éxito del 80 y del 90%. Si reducimos el tiempo, nos reduce la eficacia. La vacuna de COVID con una dosis te cubre y te hace unos anticuerpos, pero con una segunda dosis te los duplica. ¿Por qué? Porque se han hecho unos estudios previos. ¿Lo tenéis en el grupo para buscar la... Eso sí, esos son estudios que se han hecho previos, pero son estudios de comercialización que si no se hubiesen hecho, no se hubiese permitido al medicamento salir al mercado. Cuando sale un medicamento, tiene que salir uno con la dosis. Se ha visto que 0,5 y 1 miligramo es la dosis adecuada, porque si no se hubiese visto, igual hubiese podido ser de 2 o de 3 miligramos. Y se ha visto que el tiempo mínimo que tiene que llevar son 3 meses, pero porque se han hecho unos estudios previos, no es porque lo haya dicho ni el laboratorio, ni porque el médico lo decida, eso nos viene en ficha técnica, como cualquier otro medicamento. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y espero que os haya sido la charla informativa agradecida.